Y allá el Señor podría haber retrocedido, podría haber dicho hasta aquí llegué, porque Él sabía desde un principio de dónde venía, cuál era su trayectoria y cuál era su fin. Él sabía que el fin era beber la copa amarga. La copa amarga era la crucifixión. Sabemos que en el tiempo de la venida de Cristo estaba el gobierno del Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue el que estableció esta muerte tan horrenda como la crucifixión. Una muerte cruel. Pero esa muerte era para los condenados por asesinato, por violaciones y por cuantas cosas malas que hacían contra la humanidad, pero no para el santo Hijo de Dios. El que era sin pecado murió por los pecadores. Entonces, cuando llegó esa noche, que fue al Monte de los Olivos, allí Judas se había puesto de acuerdo con la gente religiosa de los fariseos, confabulada con los hombres de gobierno, con los ancianos del pueblo que lo rechazaron, y mucha gente que estaban celosos de Jesús. Los celos, la envidia, los pusieron en tal enojo, tal ira, que ellos empezaron a ver de qué manera podrían condenar a Jesús a muerte. Así que él sabía que tenía que pasar por ese lugar. Pero cuando él va al Getsemaní, ora 3 veces. Todos sabemos que allí oró, dice que fue con los discípulos, y él se fue un poco más adelante a orar. Y cuando él volvió, encontró a los discípulos durmiendo. Algo, no sé si fue la tristeza, el cansancio, porque venían de hacer campañas todo el tiempo, de predicar el Evangelio. Jesús hacía ya muchas horas que estaba andando, predicando, y de pronto cansado, sin comer muy bien, sin dormir muy bien. Y esa noche fue la noche donde los alguaciles, junto a los religiosos, aparecieron con antorchas y palos. Y allí Judas se había puesto de acuerdo con los alguaciles que él les daría señal. Y les dijo: a quien yo les diera un beso, ese es prenderle. Y así fue. Porque cuando se acercan a Jesús, él dice: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, dijeron los alguaciles. Y él dijo: yo soy. Y cuando él dijo: yo soy, dice la Biblia que los soldados cayeron a tierra. Usted si alguna vez se preguntó por qué oramos nosotros y la gente se cae. Ese es un misterio de Dios. Pero la autoridad que había en Jesús, solo la palabra, la gente cayó a tierra. Eran hombres de autoridad, eran militares. Sin embargo, no tenían la autoridad que tenía Jesús. Y la Biblia dice que toda autoridad le ha sido dada a la iglesia. Usted y yo como iglesia tenemos autoridad. Lo que pasa es que a veces no sabemos usar la autoridad. Lo dice allá en Efesios capítulo 3, versículo 20. Según el poder que actúa en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo, que es la autoridad de Dios en el creyente. Entonces, él dijo: yo soy. Cayeron a tierra. Pero Judas se acercó, le dio un beso, y Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al maestro. Y así fue, le echaron mano, lo apresaron, los discípulos huyeron, lo abandonaron. ¿Se acuerda que Pedro, en palabra profética, Jesús le dijo: en esta noche todos vosotros os escandalizaréis y me dejaréis solo? Y salió Pedro y dijo: Señor, en ninguna manera.
yo no te voy a abandonar. Si es necesario ir preso por ti, yo voy preso. Si es necesario morir por ti, voy a morir. Le dijo, Pedro, esta noche no cantará el gallo 2 veces y me negarás 3. ¿Y qué le parece que usted qué pasó? La misma noche, Pedro lo negó 3 veces. Y dice que cuando lo negó por 3 veces diciendo, yo no conozco a este hombre, no lo conozco quién es, nunca estuve con él. Así decía Pedro. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Yo me pregunté muchas veces, ¿por qué Pedro lo negó a Jesús? No se había efectuado la obra redentora del Calvario. Todavía Cristo no había sido crucificado. Todavía Jesús no había ido a la tumba. Todavía no se había levantado de los muertos. Todavía no había ascendido a los cielos. Todavía no había enviado al Espíritu Santo que hoy está en usted y está en mí, que nos da poder. Él todavía no tenía eso. Pero después, cuando Jesús de pronto es apresado, de pronto es encerrado en un cuarto con un grupo de soldados que se mofaron de él, le sacaron la túnica, tejieron una corona de espina con unas ramas de unas plantas que crecían en Siria, que eran unas plantas flexibles, fácil de hacer una corona, pero con espinas muy grandes y que al pinchar largaban como un ácido que era muy fuerte. Hicieron esa corona, usaron una caña, símbolo del bastón de mando, porque él había dicho que era el rey de los judíos. Entonces le ponían una corona por haber dicho rey, tomaron la caña como símbolo de un bastón y con ese le pegaban en la cabeza y cada golpe las espinas entraban en su cabeza. Y la cabeza es un lugar muy delicado donde hay muchas venas, donde hay mucha presión de sangre y enseguida sangra. Sin embargo, Jesús, un hombre estimativamente de 1,82 m, sobrepasaba una cabeza a todos los judíos, porque la estatura normal de los judíos era de 1,60 m. Pero él era más alto, era carpintero, era un trabajador al lado de su padre que hizo la cama para mucha gente, las sillas donde se sentaban, las mesas, los muebles que tenían en sus hogares, los había hecho Jesús. Cuando él se presenta delante del sumo sacerdote y le pregunta si él era el rey de los judíos, Jesús no le contestó palabra. Y luego, como insistió, le dijo, tú lo dices. Entonces el alguacil, que usaban un bastón que era una madera cilíndrica de unos 3 a 4 centímetros de espesor, maciza, con esa le golpeó el tabique nasal, le rompió y todo el pómulo. De tal manera que hoy estudios hechos, por ejemplo, en la sábana que se encontró en Turín, dice que han hecho estudios donde se nota que fue puesto envuelto con esa sábana un hombre que había sido crucificado, las medidas que tenía, y dice que se notaba que la parte que cubrió la cara, que había sangrado y tenía roto el tabique nasal y todo el pómulo. Entonces, cuando él está delante del sumo sacerdote, él no se defendió. ¿Sabe por qué no se defendió? Porque si él se hubiese defendido, había 12 legiones de ángeles a su disposición. Y legión de ángeles se usó esa palabra porque en el tiempo de Jesús estaban las legiones romanas, que eran grupos de soldados de 2.000 soldados, 4.000 soldados y 6.000 soldados. Entonces, él tenía 12 legiones de ángeles. Así que usted cuente o puede imaginar los números de la cantidad de ángeles que estaban a su disposición. No hubiese quedado nadie vivo. Pero ¿sabe qué?
usted y yo no hubiéramos sido salvos, no hubiera llegado a la cruz. Y era necesario ir al Calvario, porque Él tenía que crucificar la carne, porque el pecado es a través de la carne. En la carne está el pecado, y Él tenía que crucificar la carne para darnos victoria a usted y a mí. Si Él no llegaba al Gólgota, al lugar de la calavera, para ser crucificado, entonces usted no estaría hoy alabando a Dios.